Vamos a comenzar con la segunda mesa, que es nuevas tendencias en la implementación de encuestas en América. Aquí lo que tenemos, vamos a tener en principio 3 ponencias y no 4. Lamentablemente Luis Benavente Llanera tuvo un inconveniente de salud en la mañana, estaba tratando de sumarse, pero creo que no lo vamos a tener. Ojalá que sí, vamos a esperar. Pero, digamos, lo que tenemos previsto es las exposiciones en un orden alfabético, donde va a estar Mark John desde Estados Unidos, obviamente agradeciéndole además con la diferencia horaria que es en Houston 3 horas menos, así que arrancó mucho más temprano que nosotros. Después va a estar Carmen Lefulón desde Chile, y luego tendremos a Ignacio Suaznavar desde Uruguay. Bueno, esta mesa, con este título, ¿no? Nuevas tendencias en la implementación de encuestas en América, tiene un poco la idea de cómo las encuestas de opinión pública suelen tener una relevancia en los procesos electorales en el mundo, lo que la mesa 1 estuvo abordando directamente, y queremos enfocar de alguna forma cómo estos estudios han tenido una evolución muy importante en los últimos 40 años, acompañando los cambios que se han ido produciendo en las sociedades. Pero así como ha evolucionado en este tiempo, también estamos enfrentándonos a mayores dificultades, ¿no? Las tasas de respuesta, los cambios que se van dando en las sociedades y los desafíos que nos enfrentamos para las encuestas de opinión pública sigan cumpliendo esa función central en estos procesos electorales, ¿no? Y estos desafíos, de alguna forma, han significado también cambios técnicos, metodológicos, que terminan desencadenando en esto de las nuevas tendencias en la implementación. Estamos moderando junto con Mariela Mosiulski. Le voy a dar paso a ella. Mariela es desde 2007 CEO fundadora de Trendcity, consultora de investigación, innovación y tendencia de alcance regional. Es presidenta de SAIMO, de una de las instituciones organizadoras, la Sociedad Argentina de Investigadores de Mercado y Opinión Pública. Aprovecho y pongo ahora el agradecimiento al BAROP, al Barómetro Argentino de Opinión Pública, y a SAIMO por la organización, por haber invitado al Colegio de Sociólogos y a la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay. Sigo con Mariela, que tiene más de 20 años de experiencia dirigiendo equipos y proyectos para marcas líderes. Es licenciada en Psicología por la UBA, tiene estudios de posgrado en el IAE y en el IESE, de Desarrollo Directivo, Estrategia Comercial, en Investigación de Mercado y Opinión Pública, Psicología y Publicidad, y en Psicología Social por la UBA y por la Proyección Rivier. Docente en programas en la Universidad de San Andrés, la Universidad de Palermo y la Universidad Siglo XXI, en la UCEMA y la UNSAM, y bueno, elegida entre los 250 Game Changers de mundiales en inteligencia de mercado. Así que Mariela, te doy el paso para continuar. Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Sinceramente fue muy interesante el panel anterior. Nos deja con muchas preguntas, muchos desafíos para pensar, así que este panel sobre tendencias va a tener mucho para decir sobre cuáles son los aprendizajes en todo este cambio que estamos viviendo a nivel mundial, estos desafíos que se presentan en todo lo que recién mencionaron en cuanto a los sesgos, el periodo de veda, el interés en la temática. Bueno, así que como dijo Eduardo, vamos a dar comienzo, pero antes voy a presentarlo también a Eduardo Botinelli, que es mi co-moderador en este panel. Es sociólogo, es candidato a doctor en Sociología por la Universidad de la República del Uruguay, es consultor en Estrategia Política, Estudios Sociales y Opinión Pública, es director de Factum, que es consultora política de investigación del mercado, análisis político, opinión pública y estudios sociales. También es docente e investigador efectivo de la Universidad de la República del Uruguay, es presidente del Colegio de Sociólogos del Uruguay, es ex integrante de la comisión directiva de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política y también expresidente de la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay, que se llama CEISMU.
Bueno, y a continuación vamos entonces a presentar a el primer panelista, ¿verdad, Eduardo? Empezamos entonces con Mark Jones, que entiendo que ya está aquí acompañándonos en la sala virtual. Mark Jones nos acompaña desde Estados Unidos, como recién decía Eduardo, es PhD en Ciencia Política del Instituto Baker, en Estudios Latinoamericanos y profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Rice. Su investigación se centra en el efecto de las leyes electorales y otras instituciones políticas en la gobernanza, la representación y el voto. Es también asesor de instituciones gubernamentales de los Estados Unidos sobre asuntos económicos y políticos, y en Argentina ha realizado investigaciones sobre temas de políticas públicas en América Latina, y en Texas para numerosas organizaciones internacionales, nacionales y locales. Lidera además el programa de Argentina del Instituto Baker y codirige el programa de elecciones presidenciales. Así que bueno, le dejamos la palabra a Mark. Entiendo que estás Sí, en ya la estoy. sala. Aquí. Gracias, Mariela. Muchas gracias. No, es un gran gusto estar hoy con ustedes. Lo que voy a intentar hacer hoy es hablar un poco de la historia de las encuestas electorales aquí en los Estados Unidos y terminar con un enfoque sobre la última elección presidencial que tuvimos en 2020. Bueno, es que mi padrastro era uno de los pioneros del estudio de voto aquí en los Estados Unidos. Se llama Warren Miller, era parte de la Universidad de Michigan y escribió un libro que se llama El American Voter, el votante americano, que en los estudios electorales era un clásico. Cuando ellos empezaban a hacer estudios electorales, lo hicieron 100% con encuestas domiciliarios. Y esa fue la tendencia hasta los 60 más o menos. En esa época empecemos a hacer encuestas a teléfono, línea fija. Al principio haciendo mitad y mitad y lentamente yendo casi 100% a teléfonos. En la época de oro, los 70, los 80, tuvimos tasas de respuesta de 60, 70%. Pues si llamaba a alguien, más o menos contestaba y tenías una respuesta. Obviamente, como ustedes saben, ese es un proceso mundial. Hemos bajado con el paso de los años, donde ahora la tasa de respuesta para una encuesta electoral sería 2, 3, 4, 5% como mucho. Pues ya es más caro. También con el paso de cada año en los Estados Unidos, la habilidad de llamar a líneas fijas ha bajado. Nuestro porcentaje hace como 6 años era como 30% línea fija, 70% celular. Ahora estamos orillando a 90% celular. Es que la verdad es que casi no usamos línea fija para ninguna, porque aquí en los Estados Unidos cada vez hay menos personas que tienen línea fija, y los que tienen línea fija tienen más para emergencia. No lo tienen, no lo contestan nunca porque nadie le llama por su línea fija. Y ese es un tema de costo en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos no podemos llamar a celulares en forma automática. Un operador tiene que entrar los números por mano, y ese aumenta el costo de hacer encuestas celulares. Pues en la manera que tenemos una población que ahora es 85-90% celular, el último giro en nuestro mercado ha sido a una combinación de panos online y un tipo de panos con SMS o con mensaje, donde reciben un mensaje automáticamente en el celular, que sí podemos hacer con una computadora, que da un link a una encuesta de web. Esos son los métodos que usamos ahora. El problema, generalmente por costo, los panos online son los más baratos. Y si con la construcción de un muy buen panel,
como hacen empresas como YouGov, que invierten millones y millones de dólares en la construcción de un panel representante, más o menos podemos zafar con elecciones, por lo menos con temas electorales, por un costo que sea razonable. Pues, por ejemplo, yo puedo hacer una encuesta aquí en el estado de Texas de 1,500 casos representativo por $25,000, que si intento hacer esa misma encuesta por teléfono, el costo va a ser entre $75,000 y $100,000. Ese es solo para el campo. No estoy hablando de nada más, solo para hacer los llamados. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una encuesta con una población difícil, que son padres de chicos en escuelas en la ciudad de Dallas. Y no lo van a creer, pero yo estoy pagando ahora $150 por encuesta. Porque la tasa está muy baja y es una población difícil de llegar, y es una población que, como hacemos todo en Texas, hacemos todos bilingües, todo en castellano y en inglés, pero esta es una población que es casi mitad y mitad. Pues tenemos, es un costo extra para tener un operador que puede hacer los dos idiomas. De hecho, hemos empezado a trabajar más con algunas empresas en el norte de México para abaratar los costos, y tiene la ventaja que el acento y el idioma, el vocabulario es igual a los latinos que hablan español aquí en Texas. Pero ese es un tema de costo que nos sigue realmente, cada vez es más difícil hacer encuestas por un precio razonable y prácticamente por teléfono. Y por eso cada vez hay más personas girando a los panos online, por el costo es más barato, la calidad. Si estamos pensando en elecciones, para mí la calidad es casi lo mismo. Si estamos pensando en la población general, no es lo mismo, porque un sesgo que tenemos con las encuestas online es que esas personas son mucho más interesadas en la política y mucho más dispuestos a participar. Que en los Estados Unidos no es un problema porque el voto no es obligatorio acá y la tasa de participación es baja. Pues eso significa que no es un sesgo, no nos choca como un sesgo malo, porque esa gente ya son la gente que más votan. Es que realmente, porque para nosotros, como un tercio de nuestros adultos o en una elección de renovación, la mitad no votan, es mucho, no queremos toda la población, solo queremos los más interesados que suelen participar más en las encuestas online. Quiero girar ahora, ese es más o menos donde estamos ahora, con el tema de el uso cada vez más de las encuestas online y menos de encuestas telefónicas por el tema de costo. Realmente, sí, para algunas campañas que tienen fondos ilimitados, pueden sí hacer encuestas telefónicas, pero pagar $100,000 para solo hacer encuesta a nivel estatal es medio difícil, o 75,000, lo que sea. Por eso los online son mejores. Ahora voy a girar a otro tema que surgió durante la época de Trump, y lo que no sabemos es si este va a seguir o no. Y voy a compartir mi página rápidamente para mostrar eso. Okay. ¿Puede verlo? ¿Alguien me puede dar? Sí. Ok. Lo que tenemos ahora es como los errores, obviamente los errores porque como sabemos, y creo que uno de los panelistas en el anterior lo mencionó, es que para un encuestador, un problema de hacer encuestas electorales es que tienes al final del día una medida para demostrar si estás equivocado o no. Que si estoy probando para cuánta gente le gusta la Coca-Cola o no, bueno, nadie sabe el resultado de verdad. En una encuesta electoral, sí, llega un punto donde sabes que si vos dices que alguien va a ganar por 5 puntos y pierde por 10, bueno, es un problema. Y eso es solo una muestra, una cosa obvia, que mientras que acercamos al día de la elección en los Estados Unidos, hay menos error en las encuestas.
Y ese es como el error histórico de las encuestas, en la manera que hicieron un error de un lado a otro lado. Y que muestra que el error entre la proyección de la encuesta y el resultado electoral históricamente ha sido como 2%. Y lo que se muestra es que en la última elección el error era como 3 puntos, un poquito más que normal. Pero ese está a nivel nacional. Y obviamente en los Estados Unidos, como después que la Argentina con la reforma electoral de 1994, con la constituyente de Santa Fe, Paraná, derogó el colegio electoral, somos el único país en el mundo que sigue con el colegio electoral. Sí, que significa que nuestras elecciones ocurren a nivel estatal. Y allí a nivel estatal es donde tenemos un problema. Ok, aquí es. Como puedes ver, casi todas las encuestas a nivel estatal hizo un error, había un sesgo. Y ese sesgo es que subestimado el voto de Trump y sobreestimado el voto de Biden. Solo en un puñado de estados que no eran competitivos, pues no había muchas encuestas, había un sobreestimación de los resultados de Biden. Como podemos ver en los estados, las encuestas, el error era un promedio de 5% y en contra de Trump. Y podemos ver que esos estados, es como ese es pensando en todos los estados. Aquí estamos mirando a los estados que nosotros se llama campo de batalla, porque en el colegio electoral algunas de las elecciones son competitivas, pero la mayoría no. En las competitivas, como puede ver, que en lugares como Wisconsin y Minnesota o Michigan, había una gran sobreestimación del resultado en favor de Biden en contra de Trump. Y esa es como otra manera de verlo, es la brecha. Pues, y para nosotros, sí, hacer ese error en Wisconsin, Ohio y Iowa, Florida es grave porque allí son los estados que deciden si alguien gana o no gane la elección presidencial. Y para no tener más tiempo, solo quería esto. Entonces, si miramos a Wisconsin, lo que podemos ver es que esa fue la última encuesta de como el Washington Post, el New York Times, Reuters, CNN. Estoy hablando Fox News, grupos que tenían todo el dinero en el mundo. Pues ese no fue un tema de costo. Ellos gastan lo que necesiten gastar para hacer la elección mejor, que pueden hacer la proyección mejor. Y como podemos ver, ABC News, que es uno de los 4 canales nacionales de noticias, y el Washington Post, que está visto como el tercer diario más importante del país, hizo un error grave. Ese fue en la última semana de la elección. Y que ese también es un problema en los Estados Unidos, porque es más fácil, una de las razones que no tenemos tanto error cuando acercamos al día de la acción es que en muchos estados, más que la mitad del padrón ha votado una semana antes. Tenemos voto anticipado, voto por correo, pues generalmente no hay tanta diferencia entre, por ejemplo, la gente que van a salir o no, porque ya tienen votado la gran mayoría cuando estás haciendo esta encuesta. Pero igualmente hice un error. Cuando estamos hablando de por qué, las razones por esos errores electorales, una cosa es el tema de cuando uno está en los Estados Unidos, como la tasa de participación es baja, si uno está preguntando sobre el voto, depende si la persona sale a votar o no. Y si no tenés un buen cálculo de gente que finalmente salen a votar, podés hacer error. Como dije, ese no fue un caso en 2020. También tenemos el tema de votantes vergonzosos, la gente que es shy, como se shy Tory en Inglaterra, que la gente que tiene vergüenza por haber votado por Trump o por votar por Trump.
tampoco tenemos mucha evidencia de que eso ocurrió. Un tercero es que al último momento un grupo decide votar para Trump en lugar de Biden, que eran indecisos hasta el último momento y eran proyectados como proporcionalmente, pero al final giraban masivamente para Trump. Ese fue un argumento en 2016, porque en ese momento sí tenemos evidencia que una de las razones que las encuestas fallaron era que la gente que decidieron al último momento decidieron masivamente para Trump. Pero el cuarto y lo que es más preocupante para los encuestadores es que en 2020 la gente que sabían de Trump. Era como un libro abierto. No había gente decidiendo al último momento. Y lo que tenemos cada vez más en los Estados Unidos es un sesgo partidario en contestarle a encuestas. Que hay un grupo de personas que son republicanos que no contestan encuestas. Es que no creen en las encuestas, creen que las encuestas y el mundo académico y los medios son vinculados a los demócratas y tienen un sesgo contra de ellos y contra de su partido y contra de su ideología y no contestan. Y como no es al azar, haciendo una ponderación realmente no ayuda, porque es una persona específica. Podría ser un hispano solo con título de colegio, y si uno pondera por esa persona, vas a estar ponderando demócrata, pero hay un sesgo que esa persona que contesta es más demócrata, pero lo que no contesta es republicano. Pues ponderando no podemos resolver el problema porque es un sesgo que está 100% vinculado con la decisión de voto, que es la cosa que tenemos que proyectar. Y lo que no sabemos nosotros ahora es cuánto de eso tiene que ver con Trump y cuánto de eso tiene que ver con una grieta política entre los partidos que no va a curar con la ausencia de Trump de las urnas, aunque es posible que él vuelve en 2024. Pero eso es un gran problema para proyectar, porque lo que hace es que las encuestas subestiman el voto republicano y sobreestiman el voto demócrata. Y vamos a tener que esperar para una elección sin Trump para ver qué pasa, pero la grieta es tan fuerte aquí en los Estados Unidos hoy en día que yo tengo mis dudas que ese va a curar con la ausencia de Trump, que podría ser una cosa y un problema que tenemos que enfrentar yendo adelante. Bueno, no quiero tomar más tiempo, pero cualquier cosa puedo tocarlo durante el periodo de preguntas. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Marc. Muy, muy interesante. Vamos a hacer comentarios al final y también las preguntas al final, así que vamos a dar ahora la palabra a la siguiente panelista, que lo va a presentar Eduardo. Bien, la siguiente panelista es Carmen Lefulón de Chile, es coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos de Chile, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Columbia, magíster en Economía Aplicada, Convención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, integrante de la red de politólogas. Adelante, Carmen. Hola, bueno, mucho gusto Eduardo, Mariela, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas y a todos por escucharme. Yo voy a compartir mi pantalla. Más que nada yo quería hacer una breve presentación sobre los desafíos de implementación de encuestas en Chile, que yo creo que son bastante generalizables a todas partes, a Argentina, a Latinoamérica, pero también a otras. Entonces, un poco en Chile, ¿no es cierto?, contarles, tenemos estudios de mercado, tenemos muchísimas empresas de mercado, la INRE ha identificado cerca de 400 empresas de mercado, de cuales solo 24 están inscritas o registradas en la IN. Aquellas registradas tienen que cumplir con ciertos códigos, por lo tanto tenemos mucha varianza. Tenemos estudios de opinión pública que tienen publicación
valga la redundancia, pública, es decir, son estudios que se publican en la prensa, que son de libre disposición, y después tenemos aquellos que son publicación privada o para candidaturas, para empresas, o también para academia, que lo usan los resultados. Y yo generalmente quiero centrarme en los estudios de opinión pública, que son públicas, ¿no es cierto? Sobre todo pensando que tenemos desafíos en términos de la cobertura, que es lo que quería centrarme, en términos del muestreo, cómo hacerlo, recolección de datos que está asociado a la cobertura, que se dificultó, sobre todo pensando con las condiciones de la pandemia. Bueno, Mark Jones hizo una muy buena discusión, ¿no es cierto?, sobre los costos de las encuestas, los desafíos asociados al contexto, que me adelanto, ¿no es cierto?, lo mismo comentaba Mark Jones, si hay una desconfianza en las encuestas, que hay un sesgo entre quienes son más desconfiados y no, pero también puede tener un efecto, sin duda, entre quienes responden la encuesta y por tanto tenemos sesgo de autoselección, y bueno, y de nuevo desafío en términos de costos. Pero, y los desafíos que hiciera acá difieren en términos de objetivos. Es distinto una encuesta que quiere representar la opinión pública nacional que aquella, como decía Mark, hacer un estudio de la Coca-Cola. Aquellas quieren centrarse en ciertos grupos de la población que pueden ser más fácil o difícil objeto, ¿no es cierto? Y aquellos objetivos que tienen algún estudio para predecir resultados, o bien conocer la opinión, o bien entender algo sobre la opinión, ¿no es cierto? Son muy distintos. Y también tenemos, y acá yo quería centrar la discusión, en los modos. Antiguamente tenemos el modo, ¿no es cierto?, presencial, y con fuerza están surgiendo el modo telefónico y online. Y por último, el contexto, que afecta también de forma diferenciada a los modos. Las condiciones sanitarias dificultan muchísimo. Nosotros hacemos una encuesta presencial, la Centro de Estudios Públicos, y no pudimos realizar una encuesta presencial del 2020 por las condiciones de pandemia. También hay, sobre todo, estos son desafíos para la encuesta presencial en términos de que cuando aumenta la inseguridad del barrio o de la zona, se vuelve muy difícil realizar encuestas presenciales, tanto por preocupación de los entrevistadores y entrevistadoras, un tema de seguridad de quienes realizan la encuesta, pero también el temor de la población a abrir la puerta. Y esto está asociado, los temas de seguridad también está asociado a la recolección de información telefónica. En Chile tenemos, y yo imagino que en muchos países de América Latina tienen el problema de las estafas telefónicas, o llamadas que llaman para recolectar información. Y el temor de la ciudadanía está asociado también a la posibilidad que te respondan el teléfono. Y sobre todo, nosotros tenemos el contexto social y cultural, que lo explicó muy bien Mark en la presentación anterior, ¿no es cierto?, de confianza en las encuestas. Y acá yo quisiera también referirme que este fenómeno de confianza es algo, por una parte, exógeno por la discusión política, etcétera, pero también es algo endógeno en términos de la transparencia que han tenido las empresas de opinión que hacen estudio de opinión pública de presentar la información. Y por lo tanto yo creo que acá también la industria de las encuestas serias tiene cierto rol que jugar, más allá de las condiciones externas que nos están trayendo la discusión política y la desconfianza en general en las instituciones. Esto ya me imagino que todos y todas lo tienen, el error de medición por Total Server Error, que hay todo un error en términos de la medición, que yo no me voy a referir, yo me voy a referir sobre todo a los desafíos en términos de la representación de la población, en términos de población objetiva y marco muestral, que está el error de cobertura, y en términos de el error muestral y el error de no respuesta, ¿no es cierto? Eso yo quiero centrar la presentación hoy sobre esos aspectos, sobre esos desafíos que tienen las encuestas y cómo enfrentan o qué tipo de desafíos tienen según el modo. Bueno, el problema es el error sistemático, que es un error que genera sesgo siempre independiente del tamaño de muestra. Yo puedo tener 1.000.000 de encuestas o 100 encuestas, y el error sistemático va a existir, el sesgo va a existir, básicamente, ¿no es cierto?, porque yo tengo un marco muestral que no incluye toda la población que yo quiero entrevistar, ¿no es cierto? El problema de las unidades no elegibles es menos grave para las encuestas, se puede hacer simplemente un filtro y no se contestan las encuestas, pero la subcobertura es un problema fundamental que nos enfrentamos y que es un problema del marco muestral que podemos tener. Y esos desafíos son únicos o están asociados, ¿no es cierto?, al tipo de modo. En Chile, ¿no es cierto? Y esto yo quería contar la experiencia chilena, eso me había comentado Eduardo, así que quizá, pero yo para América Latina esto es general, y de hecho probablemente es más desafiante. En otros lugares en Chile tenemos una muy alta cobertura de acceso, pero sin embargo seguimos teniendo grandes diferencias socioeconómicas y por secciones urbanos o rurales, ¿no es cierto? Bueno, acá hay un error, o sea, acá, pero en el fondo los que les quiero mostrar que hay una proporción importante
que solo tiene teléfono fijo y una proporción importante que solo tiene teléfono móvil, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cómo realizamos el diseño es importante. Y acá hay, perdón, dos desafíos distintos. Cuando usamos RDD, que es el famoso Random Digit Dialing, tenemos que tener acceso a los números y podemos llamarlos automáticamente. Afortunadamente, en el contexto chileno, eso no es un problema, por la sencilla razón que se puede acceder sin problema a través de una máquina, ¿no es cierto?, que haga, nosotros sabemos por la Subtel, están predefinidos aquellos números que son fijos y aquellos números que son celulares, se puede, justamente para poder tener una muestra balanceada con fijos y celulares, justamente porque tenemos diferencias importantes entre quienes tienen solo teléfono fijo y quienes tienen solo teléfono celular o ambos. Sin embargo, eso nos implica un desafío importante a la hora de ponderar los resultados, sobre todo si queremos tener probabilidad de selección, ¿no es cierto? Pero tenemos una importante población, sobre todo de menores ingresos. Esto es una definición de quintiles de ingresos. El primer quintil es el 20% de la población con menores ingresos y el quintil número 5 es con mayor población de ingresos. Y por lo tanto lo que vemos, ¿no es cierto?, que por RDD es un problema más bien del marco muestral, que no va a llegar, ¿no es cierto?, a toda nuestra muestra, porque hay una población que simplemente no tiene acceso telefónico, ¿ya? Pero tenemos también un desafío en los paneles de pre-reclutados, y esto se da porque nosotros tenemos abonados que tienen un teléfono con un plan. Generalmente hay un sesgo socioeconómico fuerte en esos quienes tienen un plan y quienes mantienen su número telefónico a través del tiempo. Si usted tiene un panel pre-reclutado, a los 6 meses, y a menor ingreso desde su reclutado, la probabilidad que haya cambiado de número de teléfono es altísima, altísima. Y por lo tanto la posibilidad de que te sirva tu panel de pre-reclutados en el tiempo, si no lo vas refrescando con muestras nuevas, es altísimamente probable que te quedes con aquellos de mayores ingresos, aquellos que tienen los que son de prepago. Por ejemplo, si tú ves a nivel profesional o gente de mayores ingresos que les mantienen su teléfono a lo largo de su vida, es un porcentaje altísimo, si no casi 1, versus la gente de menores ingresos, la probabilidad que mantenga el teléfono a lo largo de la vida o a lo largo de 2 años o 1 año o 6 meses es muy baja. Y por lo tanto tenemos, en términos de RDD, cobertura, que también se asocia al panel de pre-reclutado, pero en términos de paneles, el desafío con aquellos teléfonos de prepago que tienen un fuerte sesgo socioeconómico es muy grande. También tenemos un desafío en error de cobertura con respecto a las proporciones de teléfonos celulares. Yo acá les grafiqué, estos son datos de la CACEN 2017. De nuevo, un sesgo económico, tenemos bastante cobertura si uno piensa con algún tipo de internet, cerca de un 50%, pero ese tipo de internet está la dificultad que son internet muchas veces, y esto lo hemos visto con la pandemia, que ha surgido el tema del debate, con muy mala conexión, muy débil la conexión, y por lo tanto encuestas que requieran cargar contenidos, cargar imágenes, o que requieran mucho tiempo, sin duda son un desafío y puede aumentar la tasa de abandono o de la conexión, ¿no es cierto? También tenemos un fuerte sesgo, de cobertura en términos etarios, la población y las zonas urbanas rurales, ¿no es cierto? Y esto no se ve muy bien, pero son datos actualizados y proyecciones. Yo les mostraba la CACEN 2017, ha aumentado entre 2017 y 2020, esto no incorpora efecto pandemia, que tiene efectos contradictorios, o podría tener efectos contradictorios en el sentido, si aumenta la crisis económica, disminuye el acceso a los servicios de internet y telefónica, pero claramente hay un sesgo importante en términos de urbano y rural. ¿Cuánto importe para la investigación? Sin duda que va a depender cuál es el objetivo. La población urbana es menos del 20%, por lo tanto uno podría decir, bueno, yo quiero totalmente acceder a poblaciones la población urbana es poca, a rurales, pero también de nuevo un sesgo enorme etario. Estos son proyecciones al año 2020, menos de la mitad de las personas sobre los 65 años tienen acceso a internet. Si pensamos además en la facilidad de uso, que no ven bien, o sea, imagínense una encuesta online, la mayoría de las encuestas online en Chile se responde por los smartphones, no se responde en computador. Por tanto, todo lo que es la tecnología responsiva al celular es muy importante, pero además cómo se ajusta la pantalla, cuántas preguntas pueden hacer, si pueden scroll down. Bueno, perdón, me fui del tema de cobertura, pero el fondo es otro desafío, ¿cierto? Entonces, volviendo, es un error sistemático que va a depender del modo. En la encuesta presencial
bueno, sin duda que va a depender según tipo de encuesta. Yo estoy pensando siempre en una encuesta aleatoria. Si no es una encuesta aleatoria, la verdad que el sesgo es como de dónde se realizó la muestra de cobertura, pero si es una encuesta aleatoria y estratificado y aleatorio, al menos en la primera etapa, el primer desafío en términos de subcobertura es la desactualización de los datos censales, pensando en zonas nuevas que no están incorporadas. En general, cuando nosotros hacemos, la metodología que usamos en la SEP y que se ocupa para las demás, es que se hace un sorteo de las manzanas según proporción de población en los estratos. Nosotros hacemos región y zona, y por lo tanto zonas que no están pobladas podrían no estar o estar subrepresentadas. Pero también lo que les quería comentar, que esto se exacerba con la pandemia, y también con los problemas de seguridad, es el acceso a condominios cerrados y edificios. En la población general tenemos cerca de un 14% de la población mayor de 18 años que vive en edificios. En nuestra encuesta CEP tenemos menos del 10% o incluso bastante menos que nos responde en la encuesta de edificios. Ahora, la pregunta es, ¿produce sesgo o no? Solo produciría un sesgo sistemático si la gente que vive en edificio es sistemáticamente diferente a la gente que vive en casa. Nosotros estamos estudiando esto a través de otros modos que estamos aplicando para poder entender. En general nos da que no hay grandes sesgos de este tipo, pero sin duda, por ejemplo, si hay sesgo de que la gente no responde porque tiene miedo al COVID o tiene miedo a la delincuencia, esas características personales sin duda inciden en las características de la población. En la encuesta telefónica tenemos diseño de muestra, ¿no es cierto? El RD, lo que les comentaba, en la encuesta online. Bueno, la subcobertura va a depender si es un panel de voluntarios, ¿no es cierto? Ahí definitivamente tenemos la subcobertura en términos quienes se inscriben. Yo creo que acá todos saben la historia, o a quienes les llegan, la historia que lanzó a Gallup como empresa oficial de encuesta, ¿no es cierto? Con el Reader Digest, o Literary Digest, ¿no es cierto? Que mandó una encuesta a los suscriptores y una lista de suscriptores, y le respondieron que era una muestra que era claramente sesgada y dio resultado ganador al que perdió. Entonces ahí hay un tema y importante, muchas veces no tenemos cómo obviarlo, pero es importante según el objetivo que tengamos y la audiencia que tengamos, cómo poder comunicarlo, justamente para no contribuir al mundo de la desconfianza en las encuestas. Todos acá hacemos encuestas, hemos visto encuestas, sabemos lo difícil que es, y por lo tanto no es que no se pueda, al contrario, pero yo creo que hay que propender a la transparencia en términos de cuál es la población que realmente estamos cubriendo. El error muestral, ¿no es cierto? Bueno, es un error, es muestreo aleatorio, ¿no es cierto? Si asumimos muestreo aleatorio hasta la última etapa, es un error no sistemático, genera sesgo, variabilidad en la estimación que está asociada al tamaño de muestra, y como lo reportamos generar las encuestas con el margen de error. Y acá hay un desafío muy grande de parte de todos quienes realizamos encuestas, cómo comunicamos la incertidumbre, cómo comunicamos este margen de error que también de nuevo alimenta este loop de confianza o desconfianza, y también de cómo se interpretan. Hay un pequeño error, y sobre todo lo que significa el margen de error. Es muy, los que hemos hecho clases, que yo me imagino que hay muchísimos acá que han hecho, es muy difícil explicar, no es muy lógico, no es muy intuitivo que el margen de error sea sobre el procedimiento. Cuando uno habla de un margen de error de 95% de confianza, todo el mundo asume inmediatamente, ¿no es cierto?, que hay un 95% de probabilidad que el parámetro está ahí. No, es que yo tengo la confianza en el procedimiento, pero yo puedo estar en las 5, de las 100 muestras, yo puedo estar en las 5 muestras que mi intervalo de confianza no contiene el parámetro. Y eso es muy difícil de comunicar, pero yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para tratar de comunicarlo. Y bueno, hay todo un desafío con las muestras no probabilísticas. Uno tiende a usar el margen de error y decir, bueno, asumimos muestreo aleatorio simple. Hay toda una literatura como que se está desarrollando en términos de las muestras no probabilísticas, incluso en términos de la cobertura que tiene y del margen de error. ¿Por qué? Porque sin duda es muy difícil, cada vez es más caro y más costoso, y llegando a términos prohibitivos, realizar encuestas presenciales con un marco muestral. El push to web, que son como marcos muestrales que se logran en la web, también tiene ciertos desafíos, y por lo tanto hay toda una investigación y que está mostrando que para muchas cosas, con ciertas correcciones, funciona bien. Por lo tanto, pero es una pregunta abierta. Y acá, rápidamente, ¿no es cierto?, en términos de los desafíos, tenemos la no respuesta a preguntas dentro de una encuesta en particular y de los individuos. Y acá la pregunta clave que nos tenemos que hacer, y de nuevo lo asocio al objetivo de la encuesta, bueno, es si hay un error sistemático o no sistemático en relación a esta variable de interés, ¿no es cierto? Si la gente que sistemáticamente no responde a esta pregunta tiene algo que hace que responda distinto
a esa pregunta que yo quiero saber o no. Si no es sistemático, es un error aleatorio que solamente aumenta el ruido de mi estimación, pero si es sistemático, es producto de una autoselección y genera un sesgo, ¿no es cierto? Por definición, el problema que tenemos, yo justamente lo que se refería en la exposición anterior, Mark Jones, el informe de la APOR, bueno, por definición no sabemos cómo son los que no responden porque no responden, o sea, no podemos hacer magia, ¿no es cierto? Puede diferir, y esto acá, según el número de insistencias, ¿no es cierto? Es distinto, sobre todo, y acá hay, nosotros, por ejemplo, en la encuesta Ser Presencial hacemos hasta 7 encuestas, o sea, 7 visitas. Si hacemos 2 visitas, vamos a tener una menor tasa de respuesta. A quienes no vamos a dejar de contactar, aquellos que trabajan, por ejemplo, tenemos que insistir en la semana, en fin de semana, porque los que capturamos durante la semana son en mayor proporción quienes no trabajan. Soy todo un mundo en el fondo y eso aumenta la tasa de respuesta, pero sin duda tiene que aumenta la duración del terreno. Incluso una telefónica se puede demorar 4 semanas si uno quiere tener a lo menos 4 insistencias. Está asociado obviamente al costo del número de personas que hacen la encuesta, pero sin duda que aumenta el costo mental las tasas de terreno. Y también el contexto, como les adelanté, mezclándolo con errores de cobertura, puede incidir según los sesgos. Condiciones sanitarias, ¿no es cierto? Yo puedo tener quienes más temen contagiarse son los que menos me abran la puerta, y por lo tanto tengo un sesgo de gente más aprensiva, o quienes más tienen mayor temor de seguridad son los que menos me abren la puerta, o los que menos me contestan el teléfono a darme sus datos, ni muerta te voy a decir algo. Y como comentaba Mark Jones, ¿no es cierto?, la confianza en la empresa encuestadora y la encuesta en general, ¿no es cierto?, si hay gente más desconfiada, o que la desconfianza, que es particularmente grave, está asociada con una variable relevante como el preferencia presidencial. En encuestas presenciales podemos tener ciertas aproximaciones, por ejemplo, la ubicación. Chile, por ejemplo, es un país sumamente desigual y sumamente geográficamente desigual, por lo tanto uno se puede aproximar cercanamente al nivel socioeconómico por la ubicación o por las respuestas de quienes sí te respondieron en la ubicación. En encuestas telefónicas sabemos, y eso lo comentaba, ¿no es cierto?, cuando hacemos encuestas de RDD, que hay todas las encuestas telefónicas muestran una mayor proporción de personas educadas a no educadas, y gente con mayor interés de la política, que de nuevo puede efectivamente incidir. Yo quiero gente que sea más participativa porque yo quiero acercarme a ese grupo y me interesa más tener una estimación de ese grupo que no, pero está asociado, ¿no es cierto?, cuál es nuestro objetivo. Pero tenemos que tener claro que el interés en la política se muestra, por ejemplo, con menores proporción de personas que no se identifican en el eje político, personas que participan más, ¿no es cierto?, y de educación. Bueno, y la encuesta online de nuevo va a depender de la estrategia de selección muestral, ¿no es cierto? Si tenemos paneles, todos los errores de no selección se van potenciando. La no respuesta, si yo tengo un grupo muy fidelizado, la no respuesta dentro de la muestra que ya tengo va a ser menor, y va a ser más un problema de cobertura, ¿no es cierto?, que de no respuesta. Entonces ahí está el juego, en fondo, cobertura versus no respuesta. Y para terminar, porque estoy creo que en la hora, nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, los paneles, ¿no? Las olas, cuando queremos hacer una encuesta longitudinal. Bueno, ¿quiénes son los que no vuelven a responder? Tenemos una ventaja, que en todos los paneles tenemos una gran ventaja porque tenemos caracterizados a las personas que a lo menos que respondieron la primera vez, por lo tanto se puede estimar quiénes son los que no responden, cuáles son nuestro error de no respuesta. Tanto en términos de características demográficas, estas empresas grandes que hacen panel los tienen clasificado a todas las personas por encuestas demográficas, y acá el desafío, ¿no es cierto?, es poder entregar esa información para poder entender cuáles son los sesgos que estamos generando, poder corregirlos. Muchas veces se corrigen por ponderación, aumenta de nuevo el margen de error, ¿no es cierto?, pero podemos incorporarlo. Y en general las personas que aceptan a responder una nueva encuesta son parecidas a las personas, volvemos, ¿no es cierto?, a tener menor proporción de personas mayores. Nosotros hicimos un estudio, los resultados que les estoy contando es que hicimos un estudio en la CEP para investigar modos mixtos que presentamos con DataVoz, que también es socia de la I, que se les encuestó de nuevo desde una encuesta presencial a una telefónica, también hicimos de una telefónica a una web. Y en todos los casos, ¿no es cierto?, lo que teníamos es que menor proporción de personas mayores aceptan participar en una segunda encuesta,
mayor proporción de personas con educación terciaria y, como es de esperar, mayor persona con interés en la política y todos sus correlatos de participación, de identificación política, de evaluación de personajes políticos. Pero la pregunta, ¿no es cierto?, si podemos extrapolar a los pocos que quedaron de los subgrupos con mayor nutrición, los podemos extrapolar a la población de ese subgrupo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tener estimaciones confiables. Bueno, el no sabe, no respondo, va a depender del modo y la magnitud, y ahí uno puede jugar según el objetivo que tenga, ¿no es cierto?, el desafío. Preguntas sensibles en general, el efecto entrevistador puede ser más fuerte, así como las de deshabilidad social, y en ese sentido las encuestas online tienen una cierta delantera. Están esas encuestas con un entrevistador persona humana versus una máquina, juega, ¿no es cierto?, también un poco con la confianza. También, ¿no es cierto?, puede ser preguntas complejas cognitivamente, que son muy difíciles, por ejemplo, de hacer telefónicamente si tú no tienes una clave visual como una tarjeta, o que podemos frasearla muy complejamente por teléfono o no. Entonces yo creo que ese es... y en ese sentido, como empresas, como encuestadoras, nosotros reportamos la información, pero de nuevo, si tenemos, no sabe, no responde, pero tenemos las respuestas a otras preguntas, sí podemos estimar, ¿no es cierto?, cuál es el sesgo, quiénes son los que tienden o no tienden a responder. Esto en términos de encuestas electorales tiene una incidencia importante con respecto al voto escondido, ¿no es cierto? Hay toda una idea y podemos jugar, por ejemplo, con votos con urnas que sean secretos o no. Y también podemos realizar modelos más complejos, como por ejemplo de imputación múltiple, que nos permiten reflejar el aumento de incertidumbre. Para las encuestas electorales, además, el problema que tenemos, y con la veda de reporte de resultados lo que tenemos, es, además de poder sacar una foto confiable, ¿no es cierto?, tenemos el problema de los cambios de las preferencias electorales. Nosotros esperamos que las campañas electorales tengan un efecto. En el contexto chileno, en muchos contextos de América Latina, hay una muy baja identificación partidaria y confianza en los partidos que podían anclar las preferencias electorales, ¿no es cierto?, y por lo tanto disminuir la variabilidad o aumentar la estabilidad del voto, y por lo tanto tenemos mucha variabilidad en las preferencias, mucho votante indeciso que se define en poco tiempo, y con la veda, ¿no es cierto?, no podemos hacer encuestas cercanas, pero además las encuestas que tienen mayor tasa de cobertura, menor error en respuesta, son encuestas que se demoran mucho. Y por lo tanto, aún así, estaríamos lejos de la encuesta telefónica. Además, tenemos que identificar correctamente a los votantes efectivos, no solamente los que dicen poder identificar los que van a votar, sino que los que efectivamente el día de la votación van a presenciar. Ahí está la incertidumbre, ¿no es cierto?, que comentaba. Al ser voto voluntario, esa pregunta es abierta, a la cual se le suman condiciones sanitarias u otras condiciones. Entonces, ya acá una nota para terminar: si uno quisiera realmente, si el objetivo fuera predecir los resultados agregados, pareciera que habría que moverse más bien a usar las encuestas electorales como un insumo dentro de otros datos que nos permitan aproximarnos mejor, pero aún así tenemos variables. Así que espero estar en el tiempo, Eduardo, y muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carmen, por la presentación, muy interesante. Le doy paso a Mariela, que va a presentar a mi coterráneo, Ignacio Sosnávar. Bueno, gracias, Eduardo, y muchas gracias, Carmen. Bueno, muy, muy interesante. Y también cómo se va armando todo el panorama, sumando entre las distintas presentaciones. Bueno, voy a presentar entonces a Ignacio. Ignacio Sosnávar es magíster en Sociología y Ciencia Política, es director del área de opinión pública de equipos y consultores, profesor e investigador de la Universidad Católica del Uruguay, es expresidente de WAIPOR Latinoamérica y actual representante de WAIPOR en Uruguay, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campañas Electorales. Bueno, un gusto, Ignacio, te damos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias, Mariela, gracias, Eduardo. Agradecerles por la invitación a exponer hoy. Espero tener alguna cosa interesante para decir. Y bueno, gracias a los participantes y a los copanelistas. Muy interesantes las dos presentaciones anteriores. Yo les voy a contar algo de mi experiencia en Uruguay, a partir de algunos especie de experimentos que hicimos en el pasado
comparando el desempeño de algunos métodos en instancias electorales, que bueno, son de las pocas instancias que tenemos para poder calibrar y comparar nuestros métodos con un parámetro reciente. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Bien, y bueno, y al final, después de contarle este experimento que ya hicimos en la elección 2019, voy a terminar con algunas reflexiones sobre algunos aprendizajes post-pandemia. Todo esto en 12 minutos, 15. Bueno, a ver, Uruguay, para los que conocen y siguen la opinión pública uruguaya, ha tenido un sistema de encuestas con antecedentes históricos de una alta precisión en el pronóstico electoral, ¿no? Esto ha sido así históricamente, la industria de las encuestas en Uruguay, con alguna excepción puntual, digamos, en general ha tenido muy buenos desempeños en perspectiva comparada, obviamente ayudado en lo que comentaba Carmen recién, que faltaba en Chile, ¿no? Ciertos anclajes, identidades partidarias fuertes. Bueno, todavía Uruguay en eso sigue siendo una excepción. En la elección de 2014, no en la última, sino en la penúltima, algunas pequeñas desviaciones en términos de magnitud, y la verdad que nada malas en perspectiva internacional, sino todo lo contrario, pero en Uruguay se genera una especie de gran escándalo y una exigencia pública de revisión de métodos, ¿no? Obviamente ahí quedó en el aire una hipótesis de late swing, digamos, de cambio de opinión de ciertos segmentos durante la veda. Estamos hablando de una diferencia de 4 puntos, tampoco nada significativo, pero bueno, eso quedó en el aire. Y las empresas de investigación que ya venían, obviamente, en este proceso global de cambio de métodos, bueno, fue un empuje, digamos, para continuar o acelerar este cambio. Equipos consultores, la empresa en la que yo trabajo, históricamente hemos tenido como sistema madre las encuestas face-to-face, cara a cara, pero al final de ese ciclo electoral del 2014 ya habíamos ensayado, dado esta discusión sobre los métodos, en la segunda vuelta del 2014 y en las departamentales del 2015, combinando métodos, ¿no? Si nosotros utilizamos encuestas celulares de hace muchísimos años, de la década de los 90, pero como pronóstico electoral teníamos todavía ciertas pruritos, ¿no? Y probamos con encuestas celulares y face-to-face en paralelo, con resultados no concluyentes, ambivalentes. En algunas instancias las encuestas face-to-face fueron mejores para el pronóstico, en otras fueron las encuestas a celulares. Y bueno, llegamos a la elección 2019 como un escenario. El proceso de aprendizaje en estas cosas es lento porque son cada 5 años, ¿no? Entonces, por más que algunos ya tenemos varias elecciones encima, no son muchas las instancias que tenemos para poder ir calibrando estas cosas, y aprovechamos la elección 2019 para continuar este proceso de aprendizaje. ¿Qué hicimos en la elección del 2019? Bueno, primero mantuvimos el sistema face-to-face como sistema madre, los últimos mohicanos, digamos, de hacer encuestas electorales face-to-face, mantener un sistema de encuestas celulares en paralelo, o sea, no era una encuesta multimodo, sino que eran 2 encuestas independientes, una face-to-face y otra celulares, y nuestra proyección pública definimos que fuera a partir del promedio de ambos, ¿no? Una decisión discutible, pero bueno, fue la que tomamos en ese momento. Y además, en 2019 implementamos un tercer sistema en paralelo de encuestas online no probabilísticas, interno, solo con el objetivo de ganar aprendizaje y evaluar su desempeño. La verdad que teníamos cierta expectativa, por lo menos queríamos testear esta hipótesis de que con estos grandes volúmenes de casos que uno puede hacer en encuestas online y aumentando, digamos, la potencia, digamos, de la calibración, que es el último punto que tienen ahí en el PPT, con sistemas de ranking, podríamos haber validado esto o encontrado una tercer pata relevante. Y lo otro que resolvimos fue mantener estos sistemas funcionando durante la veda, o sea, hasta el día de la elección, para poder testear efectivamente si había o no late swing. Bueno, acá les repaso un poquito lo que han sido los desempeños de las encuestas en Uruguay. Las encuestas en Uruguay en circunstancias electorales, no sé cómo ocultar esta barrita, si alguno me ayuda. Bueno. Nosotros lo vemos bien. Ah, perfecto, yo estoy viendo una barra acá que me molesta, pero se ve que entonces solo soy yo. Excelente.
En Uruguay, estos son los resultados de equipos que hemos tenido, como ustedes ven, elecciones 2004, 2009, 2014, 2019, en general resultados muy buenos. La elección del Lío fue esta, la del 2014. Estos resultados son de equipos, pero valen a todas las empresas. La empresa Factum, que dirige Eduardo Botinelli, ha tenido también resultados muy buenos y otros colegas también. Es una característica de la industria de encuestas en Uruguay, con niveles de precisión que la verdad que lucen muy buenos. Los métodos de relevamiento efectivamente han cambiado. En la elección del 2009 había 4 empresas haciendo encuestas face-to-face y una solo encuestas a telefonía celular. Ya nadie hacía telefonía fija, solo o combinaciones. En la encuesta del 2014, en la elección 2014 ya teníamos 2 empresas haciendo encuestas face-to-face, una solo encuestas a teléfono celular y una solo a telefonía fija. Y en la elección del 2019 ya teníamos ninguna haciendo solo face-to-face, nosotros los únicos que mantuvimos face-to-face, más celulares en paralelo, una empresa solo con encuestas celulares y 2 empresas combinando una encuesta multimodo de encuestas celulares, encuestas a telefonía fija y una empresa haciendo encuestas online, de las que publicaban regularmente resultados de las más relevantes. Por supuesto que había muchos otros jugadores, pero digo, más empresas golondrina o con menor relevancia en el mercado. Entonces la migración es clara, ¿no? ¿Cómo nos fue con nuestro experimento en 2019? Bueno, nos fue diferente en la primera vuelta y en la segunda vuelta. En la primera vuelta, nuestra proyección final, y reitero las de toda la industria, comparado con los resultados, uno dice fue excelente. Realmente la industria de encuestas en Uruguay limpió sus culpas, digamos, en la elección del 2014, que no había sido nada grave, pero generó escándalo, y vuelve a tener cierta legitimidad y credibilidad pública, ¿no? Tanto el orden como las magnitudes de los partidos, todas estuvieron dentro de los intervalos de confianza, por lo cual la proyección y los resultados fueron muy buenos. Pero acá les muestro el resultado de la elección, la estimación final, que fue la proyección que recién les comentaba, que era la combinación de encuestas cara a cara y a celulares, pero nuestra proyección pública se basó en 2 métodos por separado, la encuesta face-to-face y en paralelo una encuesta celulares que hacíamos en formato tracking y tomamos los datos de los últimos 7 días para proyectar. Si nosotros comparamos cómo le fue a la encuesta face-to-face y a la encuesta a celulares con relación al resultado, estadísticamente, cosas muy parecidas, un poquito mejor efectivamente la encuesta de celulares, que fue casi efectivamente un calco del resultado. Pero los 2 sistemas tuvieron desempeños similares, parecidos, y el promedio funcionó, como ustedes ven, de manera razonable. Pero tuvimos un pequeño problema adicional, bastante sorprendente. Más allá de que el promedio de 7 días previos a publicar en la encuesta celulares nos daba realmente nos mostró un resultado muy parecido al final, las encuestas celulares que hicimos durante la veda de la primera vuelta nos mostró un crecimiento del Frente Amplio y una caída de la oposición que llevaba a un desvío mayor al que efectivamente fue. O sea, este esfuerzo que hicimos por continuar midiendo durante la veda, en la primera vuelta, nos llevó a un resultado más desviado. Cuanto más cerca medimos de la elección, peores resultados encontramos. Por lo cual, uno puede decir, bueno, la suerte que tuvimos de que el pronóstico 4 días antes efectivamente se acercó más. Fue una casualidad totalmente contraintuitivo y contra todo lo que se supone que son las buenas prácticas, pero ese fue nuestro hallazgo en la primera vuelta. La encuesta web, que era no motivo de pronóstico, sino testigo, nos mostraba un 44% para el Frente Amplio, que era el partido de gobierno que iba por su 4º periodo, por lo cual también desviada, y el día de la elección, además de nuestras encuestas a boca de urna, hicimos una especie de Election Day web, es decir, una encuesta a boca de urna vía web, preguntando a la gente si había ido a votar o no, etcétera, y calibrándolas con calibradores muy potentes, y el día de la elección nuestra encuesta, por suerte esto era aprendizaje interno y no se la comentamos ni a nuestra familia, pero efectivamente nos mostró un resultado que no tuvo nada que ver con un Frente Amplio del 46% contra el 39%. Así que bueno, una primera vuelta contrastante, porque en un momento donde las encuestas pronosticamos bien, en realidad los esfuerzos adicionales de web y los esfuerzos de seguir el tracking y mirar hasta el final, más bien nos llevaban a desvíos
distintos, ahí se generó un clima de opinión, esos días de la veda muy favorable al Frente Amplio. Probablemente las encuestas midieron bien ese clima de opinión, pero no la opinión, no la intención de voto real. Puede haber habido ahí algún problema, digamos, de respuesta socialmente deseable por esos días con la presión, digamos, de campaña que metió el Frente Amplio, pero en todo caso nuestra medición hasta el final no nos dejó buenas sensaciones. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? Bueno, en la segunda vuelta los hallazgos fueron distintos. Lamento si alguno esperaba de acá que de acá concluyéramos algo definitivo sobre estos métodos, porque pasó más bien lo contrario. O sea, mantuvimos, acá les voy a mostrar solo para simplificar nuestra serie de encuestas a celulares. Hicimos un tracking diario durante todos los días de la segunda vuelta. Fíjense que la diferencia entre los dos candidatos era muy estable. Nosotros publicamos acá, no publicábamos diariamente, publicábamos 2 o 3 veces durante el mes. Acá era la última encuesta publicada. Siempre encontramos una diferencia de 6 puntos, una diferencia de 6 puntos, diferencia de 5, en algún momento 7. Todas, la diferencia muy estable. La campaña parece haber no existido, y por lo cual, si bien la diferencia no era grande, estaba al borde del intervalo de error, con una cuestión tan consistente, el pronóstico de todas las consultoras en general fue de un triunfo, digamos, de la calle Pou. Acá les destapé caseramente los últimos 4 días, que eran los días de vuelta, los días de la veda. Nos pronosticamos triunfo de la calle Pou con 6 puntos, y los días de la veda, acá les voy a mostrar el gráfico de la última semana, esto es lo que estaba oculto, después de un mes entero de consistencia, y nosotros publicar acá en la veda, 6 puntos, el día siguiente, el jueves, eran 5 puntos, el viernes era 4 puntos, el sábado de noche la diferencia era de 3 puntos. Imagínense la situación interna cuando veíamos esto. No estábamos muy seguros, porque la verdad que habíamos captado la veda de la primera vuelta, esos cambios nos habían llevado a una cosa que finalmente no se había confirmado, pero nosotros estábamos proveyendo información, obviamente, a los actores políticos, y nuestra información privada, digamos, a los comandos de los dos candidatos, era que efectivamente de 6 puntos que había el día de la veda, se había bajado a una cuestión de 4 puntos y una cuestión de 2,6 puntos el día antes de la elección. O sea, una elección totalmente abierta y muy contrastante con lo anterior. ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente fue una elección, nuestra proyección pública era de 6 puntos, el resultado de la elección fue de 1,2 de diferencia a favor de la calle Pou. De vueltas, obviamente ganó el que se había predicho, y estas cosas siempre ayudan a ganar confianza pública, pero nuevamente, de una diferencia de 6 puntos terminó en 1,2, públicamente se fue la lectura, privadamente, obviamente, en ciertos círculos ya conocían que la diferencia posiblemente fuera menor el día de la elección. Entonces, aprendizajes finales de este 2019, bueno, tanto la encuesta cara a cara como las encuestas celulares, encuestas probabilísticas, etcétera, tuvieron buenos desempeños. La utilización en conjunto, en paralelo, a pesar de que no era un diseño multimodo, sino que simplemente proyectábamos con el promedio, no presentó mayores problemas. Hacer encuestas hasta el final no nos garantizó el control del late swing. De hecho, la encuesta tracking a celulares generó una falsa alarma en la primera vuelta, pero sin embargo fue lo que nos permitió informar bien a los comandos de campaña de los movimientos en la segunda vuelta. Y bueno, en la encuesta web no probabilística tuvo un desempeño pobre, a pesar de los altos tamaños muestrales y los ponderadores potentes, por lo cual es una experiencia discontinuada. Quizá haya que avanzar en la línea de los paneles web probabilísticos, pero los mecanismos de selección no probabilísticos los consideramos ya no validados como una metodología, por lo menos para este tipo de instancias electorales. Bueno, y después algunas reflexiones post-pandemia, y con esto voy terminando. Primero, obviamente en 2020 hubo menos instancias para hacer encuestas face-to-face, hubo una migración mayor a encuestas celulares, pero empezamos a encontrar problemas adicionales con encuestas telefónicas gradualmente durante 2020 y ahora en 2021. Primero, las tasas de cooperación que son alarmantemente decrecientes. Ya hoy la tasa de cooperación en encuestas telefónicas celulares están significativamente por debajo de las encuestas face-to-face. Eso no era así en el ciclo electoral anterior en 2019, y por supuesto que no era así en 2014. Pero hoy estamos encontrando efectivamente tasas de rechazo mayores, posiblemente asociados a algunos factores, como comentaba Carmen también, asociados a la inseguridad, estafas telefónicas, etc.
duración de cuestionarios telefónicos necesariamente más breves. Antes era más fácil hacer una encuesta de 20, 25 minutos en telefonía celular. Hoy ya encuestas que de esa magnitud empiezan a generar más interrupciones, empieza a haber un aumento de la no respuesta, empieza a haber respuestas poco válidas por la linealidad. La gente está teniendo menos paciencia, digamos, en encuestas a celulares. Y después respuestas más polarizadas. Estamos empezando a tener respuestas donde, en encuestas celulares, donde la gente va menos al punto medio, incluso estamos haciendo algunos experimentos donde en encuestas celulares estamos en el texto de la pregunta estamos leyendo en la categoría intermedia. O sea, usted aprueba ni desaprueba, o desaprueba, como forma de intentar controlarlo, consideramos un exceso, digamos, de polarización y viendo qué efectos esto genera. Son como elementos novedosos que están apareciendo en encuestas celulares. Por supuesto que las encuestas cara a cara también tienen problemas, algunos viejos y otros nuevos, los costos siguen siendo mucho más altos. Un problema nuevo que estamos encontrando, teniendo dificultades crecientes para encontrar encuestadores calificados. De hecho, algunos sistemas face-to-face que se discontinuaron durante la pandemia, está siendo difícil volverlos a implementar, porque ya hay muchos encuestadores que no está siendo fácil que retornen al trabajo. Hay dificultades de llegar a ciertos públicos, como bien describió Carmen hoy. De cualquier forma, en el balance, a nuestro juicio puede seguirse considerando el gold standard de la industria, dado estos digamos, temas crecientes con las encuestas telefónicas, aunque obviamente a nivel de costos ese problema no tiene solución, por lo cual la combinación, en nuestro caso por lo menos de encuestas face-to-face con encuestas telefónicas, probablemente es el camino por el cual vamos a ir transitando en el futuro. Hasta acá mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Realmente muy interesante y muy rico ver cómo se van complementando y nos dan este panorama de la situación actual y de las tendencias. Eduardo, que hacemos ya comentarios generales y abrimos a preguntas, algunas veo que hay en el chat. Te dejo la palabra primero y retomamos con preguntas. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a las tres presentaciones, muy interesantes. Aparte, esta variedad de países presentados también nos muestra que algo sabido, pero reflejado en la presentación, es que hay problemas que compartimos, que no es lo que estamos sufriendo cada uno en su país, sino que es algo que realmente sufrimos en conjunto, y que estas instancias también sirven como para empezar a pensar posibles soluciones o paliativos a lo que estamos transitando en estas transformaciones, que además es algo que nos toca vivir también, la velocidad de las transformaciones, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto clave, un poco lo que decía Ignacio con respecto a, bueno, ¿qué capacidad de aprendizaje tenemos? Bueno, o de testeo. Lo testeamos cada 5 años, cada 4 años, en todo caso las elecciones de medio término en unos países, pero también con sus problemas, sus dificultades añadidas sobre ese componente de elección a medio término, que es distinto a las elecciones globales, ¿no? Creo que ahí tenemos un problema importante, que es cómo hacemos para aprender en estos plazos, cuando la velocidad de la transformación es mucho más rápida que el tiempo que tenemos de aprendizaje, ¿no? Es decir, si nosotros miramos un poco lo que mostraba Ignacio, pero también lo que mostraba Carmen, en términos de la evolución que ha tenido la penetración de la telefonía celular o de Internet, fue mucho más rápido en un quinquenio que lo que había sido 10 o 15 años hacia atrás, ¿no? Entonces en ese quinquenio se nos aceleraron todos esos procesos, y que implica desafíos permanentes, ¿no? Yo quería hacer algunos comentarios generales, tomando algunas de las presentaciones también, que creo que aportan un montón de elementos. Primero, el tema, creo que está interesante poner arriba de la mesa el tema de los costos, ¿no? Que muchas veces, cuando se discute metodológicamente, se obvia el tema de los costos, ¿no? Y acá ha estado presente en las tres presentaciones
incluso con alguna sorpresa, incluso de los números de Estados Unidos, ¿no? Que para lo que estamos tratando, para lo que a nosotros nos está pareciendo cada día más caro, bueno, para llegar al nivel de Estados Unidos todavía estamos lejos, pero sí es claro que hay un costo creciente de todos los métodos, sobre todo en el cara a cara, pero también el telefónico, un poco también lo que marcaba Marc, sobre también Carmen, Ignacio, ¿no? Sobre las tasas de respuesta que implican un aumento de los costos, además de todas las dificultades metodológicas que implica eso, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cuestión central. Y también una discusión que tenemos que dar con los medios, con los sistemas políticos, que son los que demandan mayor precisión de los estudios, y al mismo tiempo son los que menos interés están teniendo en realizar mayores aportes para financiar los estudios, ¿no? Entonces, ahí tenemos una tensión, obviamente hay restricciones presupuestarias de las campañas, pero, bueno, y de los medios también en sus propias crisis, pero en esa demanda de mayor precisión también tiene que ir acompañado de un apoyo económico más importante, ¿no? Otro de los elementos que creo que es interesante es cómo estas transformaciones que se han ido dando en los últimos tiempos implican también la incorporación de nuevas profesiones en el ambiente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos de la ciencia política, la sociología como, digamos, inicio, y con la estadística sin duda, pero luego empieza a incorporarse fuertemente la psicología, la antropología y ahora la ingeniería, ¿no? Pues la ingeniería termina siendo en algo que va a estar en otra mesa, ¿no? Todo lo que es el tema Big Data empieza a estar dialogando directamente con lo que son los estudios de opinión pública. Entonces ahí hay un desafío también presente que creo que hay que atender y empezar a dialogar. Justamente un poco, Ignacio decía, empiezan a aparecer otro conjunto de encuestas que no son encuestas, o que se hacen pseudo paneles online a partir de una experiencia que es absolutamente novedosa, y porque se les ocurrió, porque hay bajos costos, porque hay desarrollo técnico, desde el punto de vista de herramienta de obtención de información. El tema es el análisis, ¿no? Y ahí entra ese diálogo, ¿no? Y ahí también entramos en otra discusión sobre las encuestas online, que tiene que ver, bueno, un poco, por un lado, los paneles online que se empiezan a desarrollar ya hace mucho tiempo, pero cada día más profundidad. ¿Cuánto estamos teniendo respondentes profesionales de encuestas, ¿no? A partir de esa participación? Y por el otro lado, las encuestas online, que son a partir de reclutamiento por redes sociales, bueno, eso está implicando otros sesgos, que tiene que ver con el interés en la política, que tiene que ver con un sesgo educativo, también tiene que ver con un sesgo etario. Bueno, cómo trabajamos esos elementos también creo que es algo que vamos a tener que desarrollar fuertemente en ese equilibrio entre la aleatoriedad y las muestras probabilísticas, cada día muy difíciles desde el online, pero también desde cuánto estamos profesionalizando a quienes responden las encuestas. Es decir, qué grado de conocimiento sobre la técnica y qué interés están teniendo en sostenerse en un panel online para los estudios de opinión pública. Distinto es en otro caso, ¿no? En este punto también una discusión que veo central en muchos países es el punto puesto en el margen de error, ¿no? Y sin dudas es un elemento clave, pero como mostraba Carmen, las estimaciones tienen un conjunto de errores mucho mayores que el margen de error, ¿no? Desde un diseño de cuestionario hasta la aplicación en campo, y todo lo que podamos ver durante un proceso. Y creo que eso también es algo que la centralidad del margen de error creo que va a ir perdiendo peso, pero que también es responsabilidad, tanto en la comunicación de lo que es el intervalo de confianza, como de lo que son los otros errores. Y finalmente, digo, para cerrar, porque ya no quiero robar más tiempo, más allá de toda la presentación, que creo que ha sido muy interesante para ver los distintos sesgos a los que nos estamos enfrentando con las distintas técnicas. Creo que hay otro punto, que es una tensión que hay en las industrias, que es la diferencia que hay
entre lo que podemos llamar encuestas de fondo interelectorales y las encuestas sobre el sprint final, ¿no? Donde ahí entran en tensión los plazos, es decir, bueno, lo que mostraba Ignacio, ¿no? ¿Hasta cuándo medimos? ¿Hasta cuándo formalmente podemos medir? Pero también con qué velocidad necesitamos procesar esa información para que sea útil y sea publicable. Bueno, eso entra en tensión entre la profundidad del método y que podamos cuidar todos los detalles y esa velocidad, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que también trabajar un poco sobre esos elementos de la tensión entre la profundidad y la velocidad, que a veces incluso nos puede jugar una mala pasada. Por ahí van mis comentarios generales un poco de preocupaciones y de retomando las presentaciones, así que muchas gracias por la participación. Le doy la palabra a Mariela para que haga sus comentarios también. Bueno, la verdad es que se ha dicho tanto que es ya difícil sumar, pero voy a hacer también un pantallazo general de con qué me quedo de todo este panel. Creo que como tendencias está clarísimo, y esto es transversal a lo que se ve en los distintos países, el tema de las decisiones a último momento, la baja tasa de respuesta que también encarece, la menor paciencia, la menor tolerancia a los tiempos para contestar una respuesta, pero al mismo tiempo en tensión con estos respondentes profesionales que aparecen. Entonces se agregan nuevos problemas, nuevos sesgos. Por otro lado, cómo conocer estos sesgos que se suman, que también están relacionados con la mayor grieta política, con el voto, con la vergüenza, como comentaba Mark, en el caso de Estados Unidos, la falta de interés, cómo conocer estos perfiles, y otros más conocidos de polarización, que sobre todo en nuestra región son muy importantes, de polarización por nivel socioeconómico, por cobertura a banda ancha, por ejemplo, o a teléfonos celulares con planes de datos, que no tenemos tanta cobertura en muchos de nuestros países. También la educación, ¿no? Como ya sabemos, el tema de la edad, y otros que se suman a partir de la pandemia que tienen que ver con la confianza y con la seguridad sanitaria. Entonces, son nuevos sesgos que se van sumando, que son necesarios conocerlos, y todo esto sumado a, como también comentaba Ignacio, la creciente falta de encuestadores profesionales, calificados, y por otro lado, que también viene del otro panel, el riesgo, que también lo mencionó Evangelina, el riesgo de pérdida de prestigio al publicar las encuestas. Entonces, sin duda es un escenario más complejo. Todos estos aprendizajes y experiencias que nos han traído son muy interesantes para pensar hacia futuro, pero creo que todas estas tendencias son transversales, ¿no? Y incluso en la realidad de Estados Unidos, como comentaba Mark. Bueno, también agradezco muchísimo al panel, muy enriquecedor. Quedan claras muchas tendencias y también muchos desafíos por delante. Bueno, creo que ya estamos en tiempo, Eduardo, no sé si... hay una pregunta que quizás se pueda abordar para el cierre, que pregunta Rubén Cortés: ¿existe un alto costo de las mediciones presenciales debido a que hay un declive del teléfono fijo y dan lugar a encuestas vía online, redes sociales o telefonía móvil? Para ustedes actualmente, ¿las encuestas online son más confiables que las telefónicas o viceversa? Si alguien quiere tomar la posta para responder. Bueno, yo puedo empezar que si tengo el dinero, siempre prefiero un teléfono con una mezcla de celulares y de línea fija, pero cada vez con menos y menos línea fija, quizás 10%, y eso es solo porque los jubilados aquí votan como locos. Y pues todavía puedes llegar a algunos a ellos por bajo costo con línea fija, pero
pero la realidad es que generalmente tengo que escoger entre hacer la encuesta online o no hacer la encuesta. No tengo la posibilidad de hacer los dos. O tengo que escoger entre hacer 3 encuestas online o una encuesta telefónica. Y hoy en día yo confío más en los si tengo que hacer ese balance, yo prefiero los online por el tema de costo, porque puedo hacer más cosas y aunque hay un sesgo, por lo menos aquí en Texas, donde yo trabajo más, el sesgo está muy vinculado al perfil del votante. Pues si estoy intentando proyectar resultados electorales, no me sale muy mal, porque son la misma gente, el perfil de la gente que contestan también es el perfil del electorado. Si estoy intentando, por ejemplo, hacer una encuesta de, y es algo que voy a estar haciendo en la primavera boreal, sobre la opinión de hispanos en Texas y la educación, no puedo hacer online, porque es una población que no tiene el mismo acceso y tengo que hacerlo sí o sí con el teléfono, con teléfono celular, pero eso implica un costo masivo que es cada vez más difícil convencerle a gente para hacer esa encuesta. Lo vemos, creo que Eduardo, vos mencionaste esto con los medios. Los medios quieren encuestas, pero quieren pagar como 5 lucas y con esto no puedes hacer nada. O lo que puedes hacer es basura y pues no te conviene. Pero para mí siempre es un tema de dinero. Si tengo el dinero, yo voy a seguir haciendo teléfono haciendo la encuesta por teléfono. Pero la realidad es, me inclino más para los online porque entre el costo y calidad, yo inclino a lo online. Es decir, bien hecho, pero online. Bueno, gracias Marchón por todo esto. La verdad que fue excelente, ¿no? Cada uno de los expositores y bueno, con este tema de las encuestas de los diferentes países y bueno, aporta mucho esta cuestión, ¿no? Del tema de errores de medición y bueno, a esta cuestión también de las encuestas, como dices, bueno, era casualmente mi pregunta, ¿no? Si muchas veces las encuestas online, ahora que ha declinado esta cuestión del teléfono fijo respecto de los altos costos y bueno, cómo es la experiencia, bueno, en el caso de Mark, bueno, para saber, digamos, cómo es el tema del online, porque bueno, puede haber errores de medición y esas cuestiones. Pero bueno, me ha aclarado mucho el panorama, así que bueno, felicitaciones para todos de la provincia de Jujuy. Bueno, uno todo el tiempo aprende, la verdad, y fue excelente, digamos, haber compartido con el primer panel y con el segundo panel. Así que bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias Rubén por la participación. Nos queda tiempo para una preguntita más, creo, que es de Juan Romero, que pregunta, ¿cuál o cuál sería el sesgo o error más allá del tipo de encuesta que no estarían dispuestos a negociar? No sé quién quiere responder. Bueno, yo creo que hay... Dale, Carmen, dale. No, dale, Ignacio. Pueden responder dale, Ignacio. ambos, No, hay tiempo para ambos. Carmen, por favor. No, a ver, yo creo que esa pregunta depende del objetivo de la encuesta. O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, si yo hablo por parte de la encuesta CEP, que es una encuesta, nosotros en el fondo no tenemos un presupuesto y si podemos hacer una encuesta al año con ese presupuesto lo hacemos, pero nosotros no podemos transar en términos de la representación. Y la verdad que tratamos de minimizar todos los errores porque nuestro objetivo es distinto y hacemos una sola encuesta, que es distinto, ¿no es cierto?, un objetivo que tú puedas tener como una empresa o como academia. Yo a veces, por ejemplo, yo en mi calidad personal individual como persona académica, yo he hecho encuestas no probabilísticas porque a mí me interesa conocer los mecanismos, etc. Entonces yo creo que la pregunta va muy asociada a cuál es el objetivo de tu encuesta y qué es lo que quieres responder. Nosotros para la encuesta CEP, en el fondo, como encuesta CEP, minimizamos todos los sesgos y errores, pero nos podemos dar el lujo de tener un terreno largo porque no somos una encuesta para proyección electoral, no son para candidatos, entonces es muy distinto. Por eso yo como, quizá una respuesta fácil, pero yo creo que depende mucho del objetivo que uno tenga y quién es tu público, digamos. Eso. No sé si responde mucho, pero...
Yo complemento Ignacio, lo que decía Carmen. Creo que, a ver, hay tensiones permanentes. A mí me encantó las presentaciones de todos los panelistas, pero Marc, que fue directo a los bifes de los costos y esta cuestión que al final, también como decía Eduardo, es una restricción muy fuerte que nos pone en la realidad, y los plazos también, y bueno, estamos en el mercado privado cliente. Y hay un par de tensiones muy claras. Ahora de mañana, justo antes del panel, vengo a una reunión con un cliente que dice, mira, tengo que tomar una decisión importante, es esto, y la necesito antes del 15 de diciembre y tengo tal presupuesto. No, es imposible, o sea, chau, no, prefiero no hacértelo, o si te hago un mamarracho que yo no valido y vas a tomar una decisión equivocada, después van a echar la culpa a mí. Entonces, hay veces que bueno, ese tipo de discusiones se dan. Pero hay otra que es más regular y que a veces pasa desapercibida y que no es menos importante, que es sobre la forma de redactar preguntas. Muchas veces, o algunas veces, no muchas, esa es la verdad, porque en general la mayoría de los casos los clientes confían en nosotros esa expertise y tenemos cierta libertad e independencia. Pero a veces algún cliente quiere preguntar las cosas de manera que, hacerse trampas al solitario en última instancia, ¿no? Pero eso está. Entonces yo creo que ahí sí hay un límite donde uno tiene que ponerse firme y decir, no, mirá, si preguntás esto de esta manera, esto no es válido. No importa el método, no importa el tamaño muestral, no importa nada. Importa simplemente porque esto no mide lo que vos querés medir, y ahí sí hay una tensión y una transacción que tenemos, diría, creo que todos de manera bastante regular y que muchas veces es invisible, digamos, a la gran discusión pública. Perfecto, muchas gracias a ambos. ¿Alguien quiere agregar algo más? No sé si, Juan, estás por ahí, querés hacer algún comentario, si quedó respondida la pregunta. No, en primer lugar agradecer por el tiempo, por los aportes, la verdad, muy ricos todos. Y la pregunta, reconozco que iba era una cáscara de banana, y creo que lo que Carmen planteó va por ahí, está muy relacionado con el objetivo, con el universo, con el conocimiento que uno tiene de ese universo, y lo que dice Ignacio es una realidad cotidiana que, aunque los que no estamos en el mercado privado, estando en la academia, también cuando nos relacionamos con actores, te vienen con el formulario armado. Y bueno, es difícil hacerles entender que una encuesta no es una sumatoria de preguntas. Pero creo que el desafío está justamente en esta dinámica y en desafiarnos en los diseños, ¿no? Pero en primer lugar agradecer por el tiempo y por los aportes. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, también volviendo a agradecer a los expositores, a todos los participantes, el nivel de las preguntas también, a mi comoderador, y bueno, anunciarles que ahora vamos a tener un corte hasta las 14 horas, y luego siguen, así que bueno, que quédense con nosotros. Bueno, y muchas gracias a los organizadores, por supuesto. Estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos, saludos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.